Uno de los economistas, historiadores más olvidados de la historia de Colombia es el profesor Luis Corcio Tálora, quien escribió varios textos de historia y de economía en Colombia acerca de los diversos problemas que afectaban a nuestra nación. Uno de esos textos, y quizás tal vez el más importante de todos, es el libro que él dedica a pues el libro que se llama Apertura o Autoabastecimiento, que es un libro que él publica a raíz de la Constitución de 1991 y el impulso neoliberal que empieza a dar el presidente César Gaviria a una apertura de la economía colombiana. Luis Corcio Tálora en ese libro hace un recuento histórico de las diferentes aperturas que se han dado a lo largo de la historia y que él rastrea como una línea decisiva, como una herida, como una especie de olvido en la memoria histórica de la nación que ha llevado una y otra vez a la ruina de la misma y que nos tiene en la situación en que estamos. Luis Corcio Tálora, por supuesto, es uno de esos historiadores que tiene ideas nacionalistas sobre la protección económica, ideas autárquicas sobre el desarrollo industrial, que recuerdan a toda esa literatura que se había escrito en el siglo XIX, sobre todo en Alemania, a partir de Friedrich List, quien desarrolla en sus libros un ataque en contra de la economía cosmopolita. Es decir, la economía cosmopolita, decía List, es aquella que tiene sus raíces en la riqueza de las naciones de Adam Smith y que se continúa posteriormente con David Ricardo y que en cierta forma es una secularización de la idea de la predestinación de cuño puritano, sobre todo en el caso de Adam Smith, quien había sido formado en el Edimburgo presbiteriano calvinista, y también del cuáquero David Ricardo, quienes aceptaban la idea de que existían individuos que habían nacido para ser ricos, mientras que la pobreza era culpa de unos individuos que directamente se iban a ir hacia el infierno. Esto trasladado al sistema de la economía se convertía, digámoslo así, en la idea de que existen naciones que nacieron para ser ricas y otras que nacieron para ser pobres, que el libre comercio es una bendición dada por Dios debido a que los recursos naturales están desperdigados por muchas partes. Los seres humanos deben abrazar estos derechos y libertades para, pues, los derechos y libertades de liberales, para poder negociar todos estos recursos a nivel mundial y crear una especie de intercambio entre los diversos lugares para crear una especie de fraternidad universal que sería pues la humanidad. Todas estas ideas que fueron desarrolladas en Inglaterra fueron atacadas, por ejemplo, por las escuelas económicas continentales, sobre todo por las escuelas alemanas de carácter corporativista pues, o nacionalista, empezando por Friedrich List. Decía que su sistema económico proteccionista, que finalmente acabaría pues, en la unión aduanera, el Zollverein y la unificación alemana, del intento de crear una industrialización a partir de una reconfiguración, es decir, de lo que llamó también Fichte el Estado económico cerrado, tenía que ver con la transferencia o la creación más bien de una disciplina realmente económica, es decir, de una verdadera economía política que se opusiera a la economía cosmopolita elaborada por los ingleses. Esta idea que recupera Luis Corcio Tálora escribiendo su texto, pues esta corriente de esta economía política anticosmopolita, que recupera su texto citando a Pernod y a varios otros autores más modernos, además de Friedrich List, trata sobre el problema de las tres aperturas en Colombia, que él habla de tres grandes aperturas. La primera apertura es la que sucede en la época de las independencias, donde los próceres de la independencia terminan hipotecando prácticamente las nacientes naciones que estaban, pues que ellos a través de un proceso de guerras civiles que se producen al interior de nuestro país,
terminan produciéndose, pues, o sea, que terminan desgajando y desarticulando el ex imperio español, que termina fraccionado en diferentes naciones, todas endeudadas con Inglaterra, a las cuales toca pagar, por ejemplo, la usura inglesa y los bonos que daba el Banco de Inglaterra para permitir, digámoslo, subsanar las deudas que habían contraído muchos de los próceres, como Bolívar, como por ejemplo Páez, como Ríos, San Martín, etcétera. Luego, pues, o sea, para pagar estas deudas, pues, o sea, para pagar esas deudas se debe hipotecar completamente las nacientes naciones, entregando y vendiendo gran parte, digamos, sobre todo las minas a los ingleses y gran parte, digamos, de las tierras de la corona que habían sido confiscadas y los bienes de los realistas que se habían opuesto a los procesos de la independencia, habían permanecido fieles a los reyes españoles, son hipotecadas por todos los próceres de la independencia para convertirlos en haciendas, por un lado, es decir, se forman los primeros latifundios, fenómeno que era más bien pues, o sea, escaso durante las épocas virreinales debido, pues, a todas las instituciones de la encomienda y las leyes de Indias que habían sido generadas contra los criollos, a favor, pues, digamos, de los indígenas, de los mestizos y en parte también de los esclavos negros. Por otra parte, esto lleva también a la venta de gran parte de todos los patrimonios y los erarios públicos a los ingleses, quienes empiezan a negociar con estas tierras y a especular con su precio, apoyándose y apoderándose de gran parte de estos territorios. Entre ellos, por ejemplo, la famosa British Golden Company, la cual cerró hace poco, pues hace apenas unos 10 años en Colombia, que tuvo las minas de Antioquia totalmente a su libre albedrío desde el siglo XIX hasta pues apenas hace 10 años que cerró la compañía. El segundo proceso de apertura que habla Luis Corcio Tálora es el que viene con la llegada de los radicales al poder, es decir, los Gólgotas, los famosos Gólgotas, el Olimpo Radical, Aquileo Parra, Murillo Toro, Camacho Roldán y todos los héroes de los liberales radicales del siglo XIX, quienes empiezan de nuevo a abrir completamente nuestro mercado a las potencias extranjeras, hablando de las bondades del libre cambio, todos inspirados en la figura de Florentino González, quien es uno de los maestros intelectuales de la oligarquía bogotana hasta el día de hoy. Y el tercer proceso de apertura es el que inicia con la Constitución de 1991 y la llegada al poder de César Gaviria, que instaura el neoliberalismo en Colombia, que vende las empresas colombianas o la sierra, como pasó con Acerías Paz del Río, que es cerrada porque la producción siderúrgica nacional no es competitiva o no vale, o Colombia no puede ser un productor de acero a nivel internacional porque la División Internacional del Trabajo exige que ese no es el papel, sobre todo por estar destinada al libre cambio. Este proceso de la teoría del libre cambio, que en el siglo XIX pues era llamada así, luego en el siglo XX va a asumir las máximas del neoliberalismo y de, por ejemplo, los Chicago Boys. Toda esta escuela nacía con las ideas utilitaristas de Jeremy Bentham y, digamos, el Partido Radical inglés, al cual pertenecía también David Ricardo y John Stuart Mill, son la base, por así decirlo, de la actual configuración moderna que triunfa con la caída del muro de Berlín, con la creación de nuevas constituciones. La de Colombia, que es una constitución totalmente neoliberal, coincide con la caída del muro de Berlín y la instauración de una nueva oligarquía internacional. A este proceso de aperturas, a estas tres aperturas que Luis Corcio Tálora describe a lo largo de su texto, él opone, por el contrario, una serie, digamos, de cierres o autoabastecimientos en donde la industria nacional ha sido protegida por ciertos elementos históricos que han luchado, digamos, contra esas teorías malsanas del liberalismo inglés,
que han intentado imponerse una y otra vez a través de la instauración de un Estado social católico o la protección a los sistemas artesanales actuales. El primero que realiza estos cambios es, por ejemplo, Santander y José Ignacio de Márquez, quienes empiezan a proteger la industria nacional mediante la imposición de fuertes aranceles a todas las exportaciones extranjeras con intención de impedir que siga el libre cambio circulando en Colombia. La otra, pues, o sea, la otra gran intento, digamos, de evitar la apertura en Colombia se da durante la regeneración de la mano de Núñez y Caro, que intentan instaurar un socialismo corporativo, es decir, lo que posteriormente se va a convertir en un socialismo revolucionario que intenta detener los procesos de aperturas que habían iniciado los Gólgotas, también de nuevo buscando restaurar, por ejemplo, las industrias artesanales nacionales como las fabricaciones de vidrios, mampostería, cerámica, por ejemplo, tejidos nacionales, compra de elaboración, digamos, de metales, de la formación, por ejemplo, las primeras empresas siderúrgicas para alimentar los ferrocarriles, la bonificación, por ejemplo, de grandes o la financiación y apoyo, por ejemplo, de los sistemas de cultivo del café, del tabaco, para evitar, por ejemplo, la sobresaturación de las empresas y la venta, por ejemplo, al extranjero, con intención precisamente de crear las bases de una economía nacional que se resista a la autoapertura. Estas luchas, digamos, que se ha dado a través de la historia de Colombia son en sí una de las grandes, por así decirlo, grandes luchas que se han dado en toda la historia de Colombia, una y otra vez en el terreno político, económico, pero también en el terreno militar, que ha sido sofocado una y otra vez. El ala, por ejemplo, del proteccionismo santanderista, conformada por los draconianos y el general Melo, apoyado por los artesanos, fue aplastada por los conservadores y los liberales radicales, quienes se unieron para acabar, por ejemplo, con este experimento social de protección de la industria nacional. El Partido Nacionalista que intentó fundar Miguel Antonio Caro junto con Rafael Núñez también fue eliminado posteriormente con el apoyo de los conservadores históricos y de los liberales radicales. Finalmente, podemos decir que las ideas que también expresó Rafael Uribe acerca de la creación de un Estado corporativo, una planificación estatal y el ataque, por ejemplo, contra el libre cambio de las teorías de Bentham, de Say, de John Stuart Mill y Spencer, y todos los demás autores que actualmente son citados y sirven de inspiración a los movimientos neoliberales actuales, todos ellos han sido completamente olvidados, asesinados, o sus legados han sido totalmente profanados por los diferentes autores de estos sistemas políticos actuales que hoy dominan en la historia nacional. El libro de Luis Corcio Tálora permanece como olvidado, sobre todo sus ideas económicas permanecen olvidadas, son poco estudiadas en las academias de historia o de economía, debido a que gran parte de todas esas, pues sobre todo las escuelas de economía hoy en día son dominadas por los dogmas del libre mercado, o si no, por las ideas no igualmente nefastas de la socialdemocracia europea y del ordoliberalismo alemán, siendo por completo despreciadas tanto por los radicales rojos y azules que hoy en día existen y que cantan absolutamente las ventajas
de la libertad de mercado, la libre competencia entre las naciones, la exportación barata de toda clase de artículos innecesarios a nuestras naciones alrededor del globo. Las ideas de Luis Corcio Talón acerca de la autarquía política y económica, la defensa, digamos, de la agricultura, sobre todo de las tierras comunales, el rescate de los égidos y de las tierras indígenas, pues, o sea, de los territorios indígenas, de las cédulas reales y todas esas cosas han sido totalmente olvidadas, al igual que su defensa ultranza de un proteccionismo económico que permita la fomentación de una economía nacional realmente al servicio del pueblo, porque en lo social, como decía Miguel Antonio Caro, que es citado por Luis Corcio Talora, en lo social debemos seguir el proteccionismo económico. Esa es la máxima que Luis Corcio Talora en su momento defendió, hablando de que el Estado no podía reducirse a una sociedad de accionistas como pretenden muchos de los radicales actuales, tanto rojos como azules, que hoy vuelven una vez más a reinventar con nuevos términos el mismo sistema de siempre. Solamente hay que ver cómo en los últimos foros económicos, por ejemplo en el último foro económico mundial, Klaus Schwab y su comitiva llaman a la creación de un capitalismo 4.0, donde se recuperan todas las mismas máximas del capitalismo, pero sin cambiar la esencia del mismo y llevar a cabo una reestructuración real de ese sistema que hoy en día parece estar entrando en crisis ante nuevos modelos, tanto políticos como culturales, que están ascendiendo en el mundo. El texto de Luis Corcio Talora, Apertura o Autoabastecimiento, sigue siendo vigente en la historia de Colombia porque en él queda plasmada una lucha que todavía no ha terminado y que decidirá el destino de millones de personas de nuestro país, que componen nuestro país, y que aún dentro de la nefasta noche neoliberal que nosotros estamos viviendo, todavía nos llevan hacia una nueva reconfiguración de la estructura social y política que tal vez en algún momento se dé en nuestra historia.